tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en un episodio más de Karina Yapor Fierce Talks, en donde vamos a estar hablando precisamente de la administración de Donald Trump. Donald Trump está a escasos días de cumplir un mes en el cargo y nadie se hubiera imaginado el revuelo que ha causado en su segunda administración dentro y fuera de los Estados Unidos. Y es que su recién creado Departamento para la Eficiencia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, ha puesto al descubierto el grave despilfarro de dinero federal en diversas dependencias del gobierno, incluyendo la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, en donde ha quedado al descubierto la millonaria financiación de una agenda radical de izquierda alrededor del mundo que lejos está de representar los intereses de Estados Unidos. No solo eso, recordemos que la mayoría de los estadounidenses votó por Donald Trump debido a la crisis migratoria en la que la administración Biden sumió al país en los últimos 4 años. Lo eligieron para que regresaran las fronteras a Estados Unidos. Aún así, hemos visto una serie de críticas a las acciones de esta administración, una de ellas por parte del Papa Francisco. Pero ¿cuáles son, en contraparte, las medidas que aplica el Vaticano en su territorio a quienes no respetan sus fronteras amuralladas? ¿Y es realmente Donald Trump el villano del mundo junto con Elon Musk? De todo esto vamos a estar hablando en este episodio y para ello tenemos a un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Pablo Muñoz Iturrieta, politólogo, filósofo y autor de varios libros muy buenos. Hemos hablado ya anteriormente de uno de ellos con él y es un gusto tenerte en el programa. Pablo, gusto en saludarte de nueva cuenta. Muy buenos días, Karina, y también a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un honor estar aquí en tu programa. Gracias. Gracias, Pablo. Mira, comencemos por esto que ha ocurrido en estos últimos días en relación a las críticas del Papa Francisco a la administración Trump por sus políticas de deportación. El Papa envió recientemente una carta a los obispos y quiero leer un pequeño fragmento de lo que esta carta decía, que ha hecho titulares y que ha resultado bastante polémico, y lo ponemos ahí para que la gente también lo pueda ver en pantalla. Voy a leer el inciso 4 de esta carta, en donde dice el Papa: he seguido con atención la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con motivo del inicio de un programa de deportaciones masivas. La conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique de manera táctica o explícita la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad. Al mismo tiempo, no se debe reconocer el derecho de una nación reconocer el derecho de una nación a defenderse y mantener sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de llegar. Dicho esto, el acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión. Y sigue hablando un poco más, haciendo énfasis en que son personas desprotegidas. Dice: esta cuestión no es menor. Un auténtico Estado de Derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial los más pobres y marginados. El verdadero bien común se promueve cuando la sociedad y el gobierno, con creatividad y respeto estricto al derecho de todos, como he afirmado en numerosas ocasiones, acogen, protegen, promueven e integran a los más frágiles, desprotegidos y vulnerables. Quiero dejarlo ahí, pero la carta, que es una carta extensa, hace una fuerte crítica a las medidas que ha implementado esta administración y para las cuales fue elegido Donald Trump. No era uno de los temas principales de preocupación de los estadounidenses. Pablo, tú expusiste muy puntualmente en tu programa precisamente esta carta del Papa y me gustó el análisis y quiero que nos hables de ello, de las medidas que en contraparte tiene el Vaticano para quien violan sus fronteras, no solo las terrestres, sino también las aéreas. ¿Y cómo ves esta situación? Bueno, mira, curiosamente, lo más sorprendente de todo esto es que hace apenas unos días, no es que estamos hablando de que lo hizo el Papa Benedicto XVI o el Papa Pío X hace 100 años. Hace apenas unos días el Papa Francisco realizó unos cambios sustanciales en la política migratoria del Vaticano, porque recordemos que el Vaticano es un Estado soberano, tiene leyes de inmigración
y han endurecido fuertemente las penas para toda persona que intente ingresar de manera ilegal al Vaticano. Recordemos que el Vaticano es un estado soberano que tiene sus leyes inmigratorias y curiosamente las penas por ser ilegal en el Vaticano son mucho más duras que en los Estados Unidos. Por ejemplo, estamos hablando de 5 años de prisión para aquellos que intenten ingresar ilegalmente o buscar refugio dentro del territorio vaticano. Estamos hablando de multas de hasta 25.000 euros, más o menos 27.000 dólares. Y por lo tanto uno diría que el Papa estaría totalmente de acuerdo con que los Estados Unidos tengan sus reglas de inmigración también. Pero yo creo que hay algunas cuestiones también que notar en ese documento. Si bien es verdad que toda persona tiene dignidad humana y el hecho de ser legal o ilegal en un país no quita la dignidad de una persona, me parece que hay toda una serie de elementos que contienen mucha desinformación o que el Papa no está informado en esta materia. Por ejemplo, él habla ahí de que a personas que tienen que huir de su país por cuestiones de guerra, por cuestiones de hambre, cuestiones humanitarias, a esa gente no se la puede negar, no se le puede negar la entrada. Bueno, curiosamente Estados Unidos a esa gente sí le abre las puertas. Pensemos en el TPS. El TPS es un estado de protección temporal para países que se encuentran en cuestiones humanitarias, en crisis. Aquí mismo estoy leyendo en la lista de la página de Estado del gobierno, de la Secretaría de Estado del gobierno de Estados Unidos. Tenemos a gente de Afganistán, de Burma, de Camerún, de El Salvador, de Etiopía, de Haití, de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela, de Ucrania, de Siria. Bueno, hay una lista larga de países. Cualquier persona que pertenece a esos países tiene una protección por la cual no puede ser deportada de los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que al Papa lo han mal informado, posiblemente lo han mal informado con mala intención quien haya estado detrás, las organizaciones que están detrás. Yo tengo mi teoría, para mí son organizaciones jesuitas que han perdido mucho dinero por la quita de fondos de USAID. Y por lo tanto, es tanto el enojo que tienen que han ido al Papa, ¿no es cierto?, a chismosearle con datos falsos y el Papa ha respondido con esta carta muy dura pero que lamentablemente como tiene muchos errores y obviamente procede de la desinformación, no tiene mucho valor al respecto tampoco. Y mira, Pablo, ampliando justo con lo que tú dices, porque él habla de la misericordia, del recibir, y como tú lo acabas de puntualizar muy bien, yo creo que si nos ponemos a buscar cifras, en realidad el país más generoso del mundo es Estados Unidos, hablando de recibir a migrantes, no solamente refugiados, asilados, visas de trabajo, visas permanentes, green cards y ciudadanías. Según estadísticas del Departamento de Ciudadanía de los Estados Unidos, alrededor de 1 millón de personas de diferentes, más de 100 países del mundo se convierten en ciudadanos de este país cada año. Si nos Ujú, ponemos a hacer ujú. comparaciones con Canadá o con países europeos o con países asiáticos o con cualquier otro país del mundo, yo creo que no encontraríamos cifras tan altas de un país que recibe a tantas personas de todo el mundo como lo hace Estados Unidos. Ahora, yo coincido contigo en que quizá no tiene toda esta información. Sin embargo, hay varias cosas que llaman la atención y una de ellas es que el año pasado vimos imágenes de Nicolás Maduro visitando al Papa Francisco y teniendo una interacción muy amena con el Papa Francisco, cuando en realidad todos sabemos que Nicolás Maduro y su régimen han provocado el éxodo de casi 8 millones de venezolanos, la gran mayoría de los cuales han tenido que venir tanto legal como ilegalmente a los Estados Unidos. Y en ese sentido, no vimos, al menos yo no recuerdo, no sé si tú, alguna carta de condenación del Papa Francisco o de decirle a estos mandatarios, si se les puede llamar de esta manera, que no atropellen los derechos humanos de sus ciudadanos, que tienen que garantizar precisamente el bienestar, los derechos humanos, la dignidad, o sea, todas esas cosas que él señala en esta carta criticando a la administración Trump, yo no la he visto hacia Nicaragua, Venezuela o alguna otra, o Cuba, alguna otra dictadura en el mundo. No sé si tú y no sé qué pienses de ello. Mira, yo creo que desde el punto de vista de relaciones internacionales, un papa no puede
ir a criticar a un país sin tener en cuenta otros factores u otros países que son parte de esta ecuación. Te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando fue la guerra entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas, el Papa Juan Pablo II se dirigió a ambos países y fue a visitar ambos países por una cuestión de relaciones internacionales. No puedes mostrar un favoritismo hacia una nación. Y para mí es muy sorprendente que si va a enviarle una carta sobre la inmigración a Trump, más allá de los errores que contiene esta carta y toda la desinformación y malos datos, es inconcebible que no considere a esos países que son los causantes de esas guerras, de esas situaciones humanitarias, de esas situaciones con el crimen organizado. Yo esperaría una carta a México por el tráfico de personas, por el Claro. narcotráfico. Yo esperaría una carta contra Petro por la desestabilización, especialmente con la guerrilla en Colombia. Esperaría una carta contra Nicaragua. Esperaría, y especialmente en Nicaragua, donde hay una persecución tan grande contra la iglesia, ¿no? Pensemos que hay sacerdotes, hay obispos, hay monjas en cárcel, hay cuantos religiosos que han sido expulsados del país. ¿Y quién los ha recibido, curiosamente? Los obispos y sacerdotes y monjas de Nicaragua, Estados Unidos. Curiosamente, Estados Unidos los ha recibido. Debería estar agradeciéndole a Trump por eso. Pensemos el caso de Venezuela que tú mencionabas, que es la crisis humanitaria más grande del continente americano. No hemos escuchado ninguna carta condenando el régimen de Maduro. Entonces, eso da mucho para hablar realmente y eso es una decepción muy grande también, especialmente del pueblo católico que está acostumbrado a un líder como Juan Pablo II, a un líder como Benedicto XVI, que realmente fueron mucho más sopesados y mucho más profundos en sus análisis políticos y en su manejo de situaciones así. Creo Pero que, si me permite... claro. No, adelante, perdón. No, te diría que en este caso yo creo que para nosotros los hispanos y los latinos, en ese sentido esperaríamos más quizá del Papa Francisco por ser precisamente un Papa latinoamericano. Esperaríamos Ujú. que tuviera más esa comprensión, pero mi pregunta para ti sería también, ¿cómo separar esos dos roles que tiene el Papa Francisco? Uno como jefe de Estado, como bien lo mencionas, y el otro como máxima autoridad de la Iglesia Católica. O sea, ¿cómo saber en qué momento debe de actuar bajo cuál dos de estas características Ujú. que él posee? Bueno, mira, por un lado es un jefe de Estado, por otro lado es la cabeza jerárquica de la Iglesia Católica y me parece que lo que corresponde en una situación así es guiarse por los mismos principios de la Iglesia Católica. No es que tiene que él inventar una nueva doctrina ante un problema de inmigración. Y el catecismo de la Iglesia Católica es muy claro y es muy profundo con respecto a los inmigrantes. Por ejemplo, ahí se nos dice que el inmigrante debe respetar el país que los acoge, que los gobernantes deben proteger a los inmigrantes y a sus ciudadanos, pero siguiendo ciertas normas y regulaciones. Los inmigrantes tienen responsabilidades, según el catecismo, respetando el patrimonio material y espiritual del país. No podemos permitir que, por ejemplo, inmigrantes ilegales mexicanos corten autopistas en Los Ángeles y quemen banderas. Eso es una falta gravísima. El inmigrante tiene que obedecer las leyes del país, debe colaborar con el cumplimiento de las cargas y responsabilidades cívicas y aparte se dice que el inmigrante debe seguir las leyes del país incluso para ingresar y que todo gobernante y todo gobierno tiene responsabilidades incluso para gestionar los flujos migratorios y tomar decisiones con respecto a los inmigrantes para que se pueda vivir lo que se llama el bien común. Si tú abres las fronteras y dejas entrar a cualquier persona, criminales, terroristas, personas con récords en cárceles o violaciones o lo que sea, ¿cómo vas a respetar el bien común de tu sociedad? Me parece que es una obligación, desde el punto de vista incluso de la doctrina católica, es una obligación de alguien como Trump o como J.D. Vance el preocuparse y controlar absolutamente todas las personas que entran al país. Y nosotros que somos hispanos, tenemos que reconocer algo, me parece. Hay una cuestión de responsabilidad social. Hay muchos hispanos que han dejado muy mal al pueblo hispano. No han dejado muy mal porque se dedican al narcotráfico, porque se dedican al trata de personas, porque son criminales, porque le pegan a las esposas, porque son unos borrachos que viven tomando todo el día. Esa gente no nos representa y tenemos que aceptar que esa gente debe ser expulsada.
debe ser expulsada por el bien de una sociedad. Y si Trump dice a toda esa gente que no contribuyen absolutamente nada, la vamos a sacar del país porque encima están ilegales, lo que tenemos que decir es felicitaciones, señor Trump, porque para eso lo votamos, ¿no? Y en definitiva, una de las cosas que yo decía en el video ayer, curiosamente, Trump es el presidente que más está cumpliendo la misma doctrina de la iglesia al momento de hacer todas estas políticas. No es una persona que está actuando por impulsos racistas como nos quieren hacer creer los medios, ¿no? Porque, ¿por qué te crees que los hispanos, la mayoría lo votamos a Trump? Porque sabíamos que iba a hacer esto y porque nosotros entendíamos que era necesario. Porque cuando tú tienes a gente malviviente dentro de un país, curiosamente cuando mira las estadísticas, quienes más sufren eso es la gente pobre, la gente humilde, la gente hispana. Porque la gente hispana es Así la que vive es. en los peores barrios. Así La es. gente, ¿no? La gente hispana es la que vive en las situaciones más desfavorecidas. Entonces, si queremos realmente proteger a estas personas, lo que tenemos que hacer es poner orden en el país. Y a mí me parece que lo que Trump está haciendo es lo mejor, incluso desde el punto de vista de la doctrina católica. Es lo mejor que está haciendo, aparte del hecho de que Trump es la persona que más católicos tiene dentro de su administración. Eso es un hecho, ¿no? Es la administración, por eso se la dice, el mismo New York Times está diciendo, es la administración más católica de la historia de los Estados Unidos y el mismo New York Times tratando de ponerle presión al Papa Francisco para que ponga orden ahí y uno dice, pero esperen, ¿de qué estamos hablando acá? O sea, finalmente votamos a alguien para que haga las cosas bien y el Papa, en vez de apoyar a esta administración, va a tratar de meterle un palo en la rueda, como se dice, para que no avance. No, eso no lo debemos, me parece, permitir y lo tenemos que decir porque es nuestra obligación moral también como hispanos y como católicos. Por supuesto, y sabes que es paradójico, Pablo, que Biden, que se suponía que era un presidente católico, impulsó una agenda completamente en Hmm. contra de los valores de la iglesia, de los valores cristianos, y aún así tampoco en ningún momento vimos al Papa Francisco condenarlo, por ejemplo, por abrir la Casa Blanca al desorden de personas trans topless en la Casa Ujú. Blanca y todos estos escándalos. Tuvo una agenda completamente abortista y tampoco vimos al Papa Francisco realmente condenar enérgicamente al presidente Biden por ello. Y creo que esa es una gran diferencia. Y aquí van 3 semanas de administración y recibimos esta primera crítica tan fuerte, que me parece muy interesante todo lo que tú estás señalando. Nos tenemos que ir a nuestra primera pausa. Hay mucho más que hablar. Y parte de lo que vamos a seguir hablando es de estos grandes escándalos que han surgido tras el descubrimiento del despilfarro del dinero de nuestros impuestos en los Estados Unidos, en dependencias federales, una de ellas USAID. Así que nos vamos a la pausa, quédese con nosotros, estamos platicando sobre este importante tema con Pablo Muñoz Iturrieta. Ya volvemos. Seguimos conversando con Pablo Muñoz Iturrieta sobre estos primeros días, ya casi un mes de la administración de Donald Trump en su segundo término en la Casa Blanca. Lo que ha acaparado los titulares son estos gastos que hemos conocido ahora todos los estadounidenses, el despilfarro de nuestros impuestos en cosas que ni siquiera teníamos conciencia y que no nos imaginábamos. Quiero leerte algunas cifras, Pablo, que ha compartido la Casa Blanca en estos días de cómo se estaba utilizando el dinero en esta Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Vamos a verlo, donde señalan que, por ejemplo, 1.5 millones de dólares fueron utilizados para avanzar la agenda de diversidad, equidad e inclusión en los lugares de trabajo en Serbia. $70,000 para un musical de diversidad, equidad e inclusión en Irlanda. $2.5 millones para vehículos eléctricos para Vietnam. $47,000 para una ópera transgénero en Colombia. $32,000 para un libro de cómics transgénero en Perú. 2 millones para cirugías de cambio de sexo y activismo LGBT en Guatemala. 6 millones para promover el turismo en Egipto y muchas cosas más, incluyendo millones de dólares que fueron organizaciones supuestamente sin fines de lucro que de alguna manera están ligadas a organizaciones terroristas. Se habla también de estos fondos, aún después de la investigación de un inspector general que estaba investigando millones de dólares que le fueron dados a Equal Health Alliance, que tuvo que ver
con los estudios que se estaban llevando a cabo en el laboratorio de Wuhan, desde donde sabemos todo el mundo qué fue lo que surgió, que no lo mencionamos para evitar la censura en los canales de YouTube, pero fue esa emergencia médica que nos afectó a tantos de nosotros, a todo el mundo en realidad. Pablo, la verdad es que nadie nos hubiéramos imaginado que se estaba utilizando nuestro dinero de esta manera. ¿Cómo lo ves tú y cómo ves el ataque y la reacción por parte de los demócratas hacia la figura de Elon Musk? Bueno, a ver, en primer lugar hay que entender que nosotros a nivel mundial estábamos atravesando una transformación política muy grande que iba de los estados soberanos a una especie de gobernanza global, que es lo que buscaba el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, personajes como Bill Gates. Esto quiere decir centralizar el poder a partir de algunos organismos internacionales y desmantelar así lo que se llama la soberanía o el poder político de estados particulares, como puede ser Estados Unidos o Colombia o Alemania o España o Japón. Em, en ese lapso, básicamente los organismos internacionales estaban utilizando de países que se llaman proxy, de países que se adherían a esta agenda y usaban de su capacidad política, militar, financiera para avanzar todos estos proyectos de gobernanza global. Y Estados Unidos era el principal de todos estos países títeres, por así decirlo, del globalismo, especialmente durante el gobierno de Obama y de manera muy clara también durante el gobierno de Biden. Es curioso que desde el mismo Foro Económico Mundial decían que si Trump llegaba a ganar las elecciones iba a ser un golpe mortal para el globalismo. Ellos mismos lo decían, es un golpe mortal para nuestros planes porque ahí no hay manera de sobrevivir. Bueno, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Estados Unidos utilizaba esta agencia USAID, una agencia de desarrollo internacional, en realidad como una pantalla para operaciones encubiertas tanto del Pentágono como del Departamento de Estado como de la CIA. Cuando nosotros vemos todas estas este financiamiento a grupos LGBT, a grupos feministas, a grupos abortistas, en realidad lo que uno tiene que entender es que se utilizaba como un arma para desestabilizar países, para sacar gobiernos, por ejemplo, que eran nacionalistas, gobiernos que protegían sus recursos naturales o gobiernos que no se alineaban con los intereses del globalismo mundial o el caso del gobierno de los Estados Unidos. Y así podemos dar muchísimos ejemplos. En el caso de Bangladesh, el año pasado tuvimos una revolución por la cual la primer ministro, una mujer, curiosamente, que los globalistas siempre dicen que hay que empoderar a las mujeres, bueno, en Bangladesh eligieron a una mujer y todas estas agencias de inteligencia lideradas por USAID le lideraron una revolución popular que es muy curioso cómo la fueron efectuando. Comenzaron a financiar a grupos LGBT, a grupos transexuales, comenzaron a financiar todos los problemas minoritarios y luego hicieron toda una campaña por medio de la música de hip hop para crear resentimiento en la población y especialmente en los estudiantes hasta que finalmente la gente comenzó y los estudiantes comenzaron a levantarse y generar protestas sociales que llevaron a la renuncia de la primer ministro de Bangladesh en agosto. Es interesante que USAID, una organización que supuestamente se encarga de la ayuda humanitaria, se encarga de ayudar a personas en catástrofes, en realidad era una pantalla para operaciones de inteligencia para poder infiltrarse en nuestros países y poder causar inestabilidad social. Y me parece a mí, desde ese punto de vista, especialmente con todos estos documentos que han estado saliendo, que tenemos que leer todas las revoluciones feministas que han estado teniendo lugar en Latinoamérica, todas las revoluciones a favor del aborto, a favor de la ideología de género, la cuestión LGBT, todas las leyes que han estado presentándose en distintos congresos y senados con todo el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de organismos internacionales. Obviamente que aquí había una operación de injerencia ideológica y lo que se llama una especie de colonialismo ideológico y que Trump le ha puesto basta. Por eso los demócratas están desesperados, ¿no? Porque se les ha acabado el negocio. Pensemos en los millones de dólares que recibía
personajes como los Clinton. 82 millones de dólares recibió la hija de los Clinton para todas estas operaciones. Los millones de dólares que recibía Soros, los millones de dólares que recibía el mismo Bill Gates, están desesperados porque ya no van a poder usar de nuestros impuestos para seguir con su fiesta ideológica. Para adelantar este tipo de agendas. Justo el día de hoy, esta mañana, estábamos escuchando una audiencia en el Congreso sobre USAID. Ahí se presentó Max Primorak, exfuncionario de USAID y del Departamento de Estado. Estuvo sirviendo 35 años y él señaló lo que tú estás diciendo, cómo se perdió la misión original de esta agencia. Vamos a escuchar sus declaraciones, Pablo, y luego lo comentamos. Thank you for the opportunity to testify before this committee. My name is Max Primorak. I am a senior research fellow at the Heritage Foundation. I previously served at the U.S. Agency for International... PEPFAR saves lives! Restore AIDS funding now! PEPFAR saves lives! Restore AIDS funding now! PEPFAR saves lives! Restore AIDS funding now! PEPFAR saves lives! Restore AIDS funding now. PEPFAR saves lives. 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 Restore AIDS funding now. I guess these guys don't watch the news. They didn't realize that PEPFAR was one of the many programs that did prove to be life-saving, so the funding was restored. Somebody better give them a link to, I don't know, maybe Fox News or something like that. You may resume your opening statement. Mr. Chairman, I previously served at the U.S. Agency for International Development and the U.S. Department of State. I've dedicated 35 years to international relations work. The views I express here today are my own. President Donald Trump's decision to shutter USAID reflects the agency's loss of bipartisan support in Congress and the trust of the American people. It exposes a bureaucracy that went off the ideological rails and no longer reflects the will or the values of the American people. What should be and must be an effective tool of U.S. foreign policy has turned into a partisan global vehicle focused on spending money rather than achieving concrete outcomes aligned with American interests and on imposing radical social ideas that divide us at home and spur resentment abroad. They refuse to be held accountable to Congress and American taxpayers who fund them. Advocates evoke dangers to our national security, citing programs to counter communist China, protect us from the global spread of infectious diseases, and provide life-saving humanitarian aid. I understand the importance of these programs. At USAID, I co-chaired a counter-China interagency group, oversaw containment of 2 Ebola outbreaks, and led the Bureau for Humanitarian Assistance. But USAID's obsession with identity politics, gender fluidity, population control, and climate fanaticism undermined these goals. Mira, escuchábamos justo lo que tú estabas diciendo. Primero, los manifestantes tratando de interrumpir precisamente el testimonio tan valioso de este exfuncionario. Segundo, donde él señala precisamente que la misión que tenía antes esta agencia, que él mismo cuando fue parte de la agencia ayudó a contener 2 surgimientos del ébola, a controlarlos, y que este debería de ser el tipo de misiones que debería de tener esta agencia de desarrollo internacional, que sin embargo se ha visto ya minada por la obsesión con la ideología de género, con el género fluido, con el control de la población mundial y todo esto que han seguido durante esta última agencia. Esto realmente es lo que tú estabas señalando, Pablo. ¿Cómo ves sus declaraciones y cómo debería la gente interpretarlo y abrir los ojos a esto que estamos dándonos cuenta por primera vez? Bueno, mira, yo tengo una interpretación bastante particular de todo esto, porque si bien es verdad todo eso, ¿no? El hecho del financiamiento de una agenda profundamente ideológica, el señor ahí hablaba del tema del control de la población, cosas que son reales y que habían hecho de USAID un arma de control ideológico y control político sobre otras naciones, pero que también se estaban volviendo dentro de los Estados Unidos. Pero yo creo que lo que debemos ver con mucho más profundidad es que en realidad
USAID trabajaba en conexión con la CIA, trabajaba en conexión con el Pentágono, con el Departamento de Estado, especialmente en gobiernos demócratas, y habían armado todo un entramado de injerencia extranjera. Era un aparato de injerencia extranjera. Y lo más importante a mí me parece de todo esto, lo más revolucionario, es que Trump está desmantelando su propio aparato de injerencia. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice mucho entonces desde el punto de vista político, porque básicamente, y Marco Rubio el otro días estuvo con Megyn Kelly en su show en YouTube, y él decía, tenemos que darnos cuenta que ya no estamos ante un Estados Unidos que quiere ser el imperio, ¿no es cierto?, y controlar. Ahora estamos ante un mundo multipolar con grandes potencias en diferentes partes del planeta, donde vamos a tener por un lado a China, por otro lado a Rusia, por otro lado a Estados Unidos. Por eso también estas conversaciones entre Putin y Trump el día de ayer, que son claves entonces para interpretar este nuevo orden mundial que ya no es el de la posguerra. No es un orden donde Estados Unidos busca tener una hegemonía y donde Estados Unidos, o Trump especialmente, es consciente de que esa hegemonía de los Estados Unidos iba a terminar tarde o temprano, y que básicamente Trump ha optado por ponerle fin en sus propios términos. Es decir, es un Claro. orden mundial, ¿no?, post Estados Unidos, traído por el mismo Trump, para así que esa caída de Estados Unidos no sea algo inevitable, o no sea algo que cause realmente un colapso social tan grande como ocurriría de no hacer algo. Entonces es una nueva perspectiva, es una nueva política a nivel mundial. Estados Unidos ya no va a tener aliados, simplemente porque no puede permitirse tenerse aliados, no puede permitirse tener vasallos, sino que va a tener relaciones que van a ir evolucionando en función de los intereses actuales de los Estados Unidos. Y por eso se entiende ahí por qué Trump le impuso tarifas a Canadá, por qué le impuso tarifas a México, son países supuestamente aliados, tarifas a la Unión Europea, porque ahora no somos aliados, está diciendo Trump. Ahora cada uno que busque y que mire por los suyos. A mí me eligieron para llevar a Estados Unidos a una mejor situación, para poner a Estados Unidos en primer lugar, y por lo tanto no vamos a usar el dinero de los contribuyentes para financiar todo este entramado mundial. Esto se acabó. Y el hecho de haber desmantelado a USAID es una señal de que están desmantelando no solamente a USAID, están desmantelando a la CIA. Pensemos en la corrupción que ha denunciado Trump y gente de su gabinete. Están desmantelando al mismo FBI para purificarlo. No lo van a destruir ciertamente al FBI, pero lo van a reformar profundamente. Van a reformar profundamente a la CIA, van a reformar profundamente al Pentágono, ya lo dijo el mismo secretario de Defensa. Y por lo tanto yo creo que se vienen cambios políticos muy, pero muy importantes, con un impacto muy grande a nivel mundial, pero que obviamente es el mandato que recibió Trump, es lo que la gente quería, es lo que el patriota norteamericano quería, y que finalmente ha encontrado a un representante político que esté dispuesto a jugársela, pero eso obviamente va a tener un precio muy caro. Y yo creo que Trump es muy consciente del peligro que él corre, su propia vida, porque está interviniendo contra una serie de intereses multimillonarios, le está cerrando el negocio criminal a muchas compañías, muchas corporaciones, muchas fundaciones, y que por lo tanto yo creo que el pueblo estadounidense tiene que ver esto, tiene que unirse en torno a él y apoyarlo, porque ciertamente que va a necesitar también del apoyo ante todo este mundo globalista que está Así es. furioso, como lo manifestaron esos activistas ahí. Sabes, Pablo, me parece sumamente interesante tu reflexión sobre esto, y no sé si coincides, pero de la manera en la que tú lo explicas y la manera en la que yo lo veo, es que Estados Unidos cayó en una decadencia a nivel internacional desde el mandato de Obama y continuó con el mandato de Biden, porque recordemos que aunque Obama ha sido uno de los presidentes más populares, más charming, como dicen en inglés, y fue uno de los presidentes que tomó decisiones que debilitaron más a los Estados Unidos de Norteamérica y que fortalecieron a los enemigos, como levantarle las sanciones a Irán, por ejemplo. Permitió que Irán se enriqueciera, permitió que Irán siguiera siempre sus estudios para desarrollar energía nuclear y armas nucleares.
Lo mismo vimos con Biden, curiosamente, justo antes de los ataques del 7 de septiembre en contra de Israel. Biden descongeló miles de millones de dólares para Irán que supuestamente eran para ayuda humanitaria, y después el mismo régimen iraní lo desmintió. Dijeron, nosotros vamos a usar ese dinero en lo que queramos porque es nuestro dinero. Y creo que ese cambio de Trump y de la mayoría de los estadounidenses de estrategia, en donde ya no se quiere ver a un Estados Unidos como el papá de los pollitos imponiendo su agenda a nivel mundial, creo que cambió por las circunstancias, porque durante 12 años, los 8 de Obama y los 4 de Biden, Estados Unidos cayó y se sumió tanto a nivel internacional, perdió tanto el respeto, por ejemplo, con el retiro de las tropas de Afganistán, que fue un fracaso, que resurge este nuevo planteamiento. O sea, se avanzó la agenda globalista que tú mencionabas y surgió este nuevo planteamiento en donde Trump dice, ¿sabes qué? Estados Unidos tiene que ser primero, y la mayoría de los estadounidenses dicen también, no nos interesa lo que pase en Serbia o no nos interesa financiar la agenda LGBT en Perú o en Colombia, sino nos interesa reconstruirnos como país, y es lo que ha tomado el presidente Donald Trump hasta ahora. Ahora, tú lo mencionas. Dime, adelante. No, perdón, iba a mencionar algo rápido. Fíjate que cuando fueron los incendios de Los Ángeles, ¿cómo puede ser que no habían bombas de agua porque se las habían regalado para una guerra innecesaria en Ucrania? O cuando fue la catástrofe del huracán en toda la zona de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, FEMA no tenía dinero porque se lo habían mandado a Ucrania para comprar armas. O en el caso de hace unos días que habían pagado 5 millones de dólares para hoteles de inmigrantes ilegales en Nueva York y por lo tanto no había dinero para catástrofes dentro de Estados Unidos. Yo creo que la 59, gente... de hecho, 59 Perdón, millones de dólares. 59, tienes razón, 59 millones de dólares. Entonces, eso es un crimen, eso es un crimen. El pueblo norteamericano dice, nosotros estamos primeros, que es lo que decía J.D. Vance, que había un orden en el amor. Estados Unidos debe preocuparse por su territorio, por sus ciudadanos, antes que preocuparse por la gente de Papúa Nueva Guinea. Entonces, eso en primer lugar. Segundo, en relación a lo que tú decías, es así, porque Obama y Biden no hicieron de Estados Unidos más que un país proxy del globalismo, generando toda una serie de problemas y catástrofes a nivel mundial. El mismo Trump ya lo ha denunciado, que el ISIS y todos estos grupos terroristas fueron financiados por el gobierno de Obama bajo el liderazgo de Hillary Clinton en el Departamento de Estado. Es decir, ellos querían ser la policía del mundo, mantener una hegemonía global, pero muchas veces financiando a grupos peligrosísimos. Y eso iba a tener un costo que no podía, tarde o temprano Estados Unidos lo iba a pagar. Entonces yo creo que lo que está haciendo Trump hoy en día es poner a America first, como dice él. Así Estados es. Unidos primero, sin tratar de intervenir en las políticas y en las situaciones de otros países, porque esto no va más. Y cuando Estados Unidos ha querido meterse en otros países, ha generado situaciones terribles, como lo que fue la cuestión en Egipto, en Siria, en Libia, todas las revoluciones y primaveras árabes que fueron lideradas por Hillary Clinton. El caso de Ucrania, que es culpa principal de Kamala Harris, es Kamala Harris la que estaba detrás para tratar de destruir a Rusia. Y ante eso uno tiene que decir, pero esa mujer estaba loca realmente. ¿Cómo iba a pretender destruir a una potencia nuclear que tiene más armas nucleares que los Estados Unidos? Estaban buscando una guerra de aniquilación mutua, básicamente. Y no Por eso solamente mismo... eso, lo que hizo Biden, perdóname que te interrumpa, pero lo que Ujú. hizo Biden en sus últimas semanas de administración al autorizarle a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance directamente contra Rusia. O sea, él ya se iba, el pueblo estadounidense se manifestó y dijo, queremos un cambio, no nos gusta lo que hizo Biden y Harris, lo que hicieron Biden y Harris, y en sus últimas semanas de gobierno, él le dice a Ucrania, ¿sabes qué? Utiliza los misiles estadounidenses para darle a Rusia, sabiendo que ya Trump había dicho que él se iba a sentar a negociar para terminar con la guerra. ¿Cómo te explicas esto, Pablo? Porque yo realmente no lo entiendo. Para mí, yo lo veo como una implosión. Lo veo como líderes que realmente estaban provocando una implosión de los Estados Unidos, destruyéndolo por dentro con las políticas que estaban tomando. Así mismo. No veo Así otra manera mismo. de verlo. No, eso es así, eso es un hecho. Todas estas políticas tenían como único objetivo, porque no tienen otra explicación. Yo no he encontrado otra explicación y he leído y he estudiado a muchas otras personas, analistas, todos coinciden en esto. Todo esto apuntaba a destruir a los Estados Unidos.
utilizar a Estados Unidos como un país proxy para el globalismo, pero causar esa implosión que tú dices. Porque todas estas operaciones de desestabilización en el extranjero también las estaban aplicando dentro de los Estados Unidos, con la cuestión LGBT, con la cuestión de pérdida de derechos parentales, con la transformación de la educación, con Así las es. revoluciones de colores de Black Lives Matter, porque Black Lives Matter fueron operaciones de inteligencia realizadas dentro de los Estados Unidos y hay una conexión muy grande entre USAID, Soros, Black Lives Matter, Así Soros y es. su Open Society y todos los jueces que pusieron en los Estados Unidos, todos los fiscales para liberar a estas personas y no criminalizar lo que estaba ocurriendo en California. Así ¿Cómo es. puede ser que Black Lives Matter quemaron ciudades y no hay nadie en la cárcel? Y Así las personas que fueron a protestar las elecciones el 6 de enero, todas con penas de hasta 20 años de prisión. Hay así una es. desproporción gigantesca aquí, ¿no? Y sabes qué, Pablo, nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial, pero en este siguiente bloque vamos a hablar precisamente de esto, de por qué están tratando de destruir Estados Unidos y del gran impacto que va a tener en la vida, que tendría en la vida de todos en realidad, que se viniese abajo una nación como lo es Estados Unidos. Con esto nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros que ya volvemos con mucho más. Qué bueno que siguen con nosotros. Seguimos hablando con Pablo Muñoz Iturrieta sobre estos primeros días de la administración de Donald Trump y de todo el revuelo que ha causado a nivel nacional e internacional. Pablo, nos fuimos a la pausa hablando precisamente de esto que realmente pareciera un plan de implosión, haciendo referencia a los 12 años de gobierno demócrata, los últimos 12 años de gobierno demócrata, 8 con Obama, 4 más con Biden, el avance tan grande que tuvo la agenda globalista precisamente bajo estos mandatos demócratas y el gran freno y contraste que se han encontrado con esta nueva administración de Donald Trump. Tú estabas mencionando cuando nos fuimos a la pausa cosas increíbles que pasaron al interior de Estados Unidos, como estos manifestantes que quemaron ciudades con el movimiento de Black Lives Matter y que nadie realmente, de hecho, no solamente no están en la cárcel, sino la ex vicepresidente Harris y ex candidata presidencial, por la que nadie votó precisamente para que fuera candidata presidencial, juntó fondos para pagar las fianzas de varios de estos personajes que quemaron negocios, que quemaron patrimonios, que destruyeron ciudades. Y aún así vemos la retórica de la prensa, del mainstream media, poniéndose de lado, por ejemplo, de estos manifestantes violentos y atacando en contraparte a quienes de alguna manera se manifestaron en contra de los resultados de las elecciones en la pasada elección presidencial. ¿Por qué crees tú que se tomó esta dirección bajo esta administración demócrata de realmente minimizar a Estados Unidos y permitir el surgimiento del globalismo y permitir el fortalecimiento de los enemigos más grandes de Estados Unidos? Bueno, hay que entender que hoy a nivel mundial, desde todo lo que es el entramado globalista, la asociación más importante que existe a nivel mundial es el Foro Económico Mundial, que se encuentra en Suiza, se encuentra una vez al año, y ellos son los que dictan las políticas que deben imponerse a nivel global. Políticas que luego se ven reflejadas en la ONU, se ven reflejadas en fundaciones, se ven reflejadas en políticas públicas de distintos gobiernos. E históricamente en los Estados Unidos ha sido el Partido Demócrata el que se ha alineado con todos estos lineamientos políticos. En Canadá lo tenemos a Trudeau, en Argentina o en Hispanoamérica en general es la izquierda la que se ha alineado a todas estas cuestiones. Y una de las cosas que mencionan dentro del Foro Económico Mundial y de los grandes peligros para el mundo es la soberanía de los estados. El Foro Económico Mundial está obsesionado con destruir la soberanía estatal, destruir las fronteras. Por eso Soros, por ejemplo, y todas sus operaciones para traer a inmigrantes ilegales a los Estados Unidos, el tratar de desmantelar la soberanía y la patria para poder, obviamente, así imponer un nuevo orden global o lo que ellos llaman una gobernanza global ya centralizada desde organismos internacionales. Y el Partido Demócrata jugó a eso, jugó 100% a eso, a destruir a los Estados Unidos.
por eso abrir las fronteras. No tiene otra explicación el hecho de que le abrieron las fronteras en el último término a más de 10 millones de personas. Se calculan que probablemente 12 millones de personas ingresaron al país. Eso es lo que explica por qué se financió desde el gobierno todo un aparato no solamente de adoctrinamiento ideológico, sino de destrucción cultural, porque eso era lo que ellos buscaban. Todo lo que tenga que ver con perseguir a cristianos, perseguir a grupos pro vida, grupos pro familia, perseguir a familias, el pasar leyes que le permitían al Estado quitarle los hijos a los padres. Es decir, se han visto cosas terribles en Estados Unidos en los últimos años, especialmente en estados demócratas como California, Así que es. no tenían, yo creo, otro objetivo más que el de destruir y causar lo que veníamos diciendo recién, esa implosión interna. Y por eso Trump se lo veía como un peligro, porque Trump viene a rescatar a los Estados Unidos. Y Trump, curiosamente, una de las cosas que más admiro de él es que él no solamente viene a rescatar a los Estados Unidos, pero también él respeta que otros presidentes, otros líderes quieran también rescatar a sus países. Por eso esa alianza que él tiene de amistad, ¿no es cierto?, con Orbán, por ejemplo, en Hungría, que es una persona extremadamente patriota, el respeto que tiene por Milei en la Argentina, por Bolsonaro en Brasil, por Abascal en España, personas que quieren rescatar a sus naciones y volver a valorizar el sentido de la patria, de Dios, de la familia, y que obviamente eso es lo que hace temblar a los globalistas y por eso yo creo que estaban furiosos Por supuesto. ante claro, la posibilidad de que sea candidato y por eso lo quisieron matar, lo persiguieron judicialmente, hicieron todo Así lo que es. pudieron para frenarlo. Así es. Fíjate que de lo que estás hablando y para la gente que nos está viendo y que a veces se pregunta, pero bueno, ¿qué tiene de malo el globalismo? ¿Qué tendría de malo un nuevo orden mundial? ¿Qué tendría de malo esto? Eh, Fíjate que muy simple, viéndolo en cuestiones prácticas para que todo el mundo lo pueda entender, es en las manifestaciones recientes que hemos visto en Estados Unidos, tanto las manifestaciones pro-Palestina como las manifestaciones ahora en contra de la acción de ICE y las deportaciones, hay un común denominador. Y el común denominador es que en esas manifestaciones se vuelan todas las banderas menos la de Estados Unidos. Y el otro común denominador es que todos los participantes muestran un rechazo a Estados Unidos, muestran un amor y una exaltación de esos países de cuyas banderas están ondeando, pero no quieren irse de los Estados Unidos. Entonces es algo completamente incoherente. Simplemente entrevistábamos a algunas personas en una manifestación en la Universidad de Austin, en Texas, la Universidad de Texas en Austin, perdón, y, y les preguntaban, ¿por qué estás ondeando la bandera de El Salvador, de Guatemala o de México, gritando a lo mejor viva México, pero no te quieres ir de Estados Unidos? O sea, yo entiendo que nosotros como latinos y como hispanos estemos orgullosísimos de nuestras raíces, que guardemos nuestras tradiciones, nuestra comida, nuestro lenguaje, el español. Pero quienes vivimos en otros países, en este caso yo en Estados Unidos, tú en Canadá y muchos otros latinos en otros países, debemos apreciar la oportunidad que esos países nos dan. Tú decías al principio precisamente de los buenos católicos, que era respetar el país al que ibas, y eso no lo vemos aquí. Con los manifestantes pro Palestina ha sido lo mismo, fueron manifestaciones violentas, tomaron las universidades más prestigiosas del país, amenazaron a estudiantes judíos, quemaron banderas de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que se permitan esas manifestaciones de odio en contra de los Estados Unidos? Eso es importante y va con lo que tú dices. Y en la otra parte, Pablo, a mí me da una reflexión muy grande de Estados Unidos, por supuesto, no es perfecto y no hay país perfecto, pero es tan grande que aún quienes lo odian se niegan a irse. Aún quienes odian a Estados Unidos y lo critican, no se van a otro país, quieren estar en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, hablando de lo que mencionas, de que Donald Trump vino a confrontar esta agenda globalista, y de por qué los globalistas quieren la inmigración ilegal, irregular. Aquí hay algo bien importante que tú señalas, porque es más fácil controlar a la población mundial si no hay identidad. Eso es cierto. Tú no puedes controlar a un Estados Unidos donde todos son patriotas, donde todos aman a Estados Unidos, donde todos estarían dispuestos a morir por las libertades de este país. No los puedes controlar, pero sí podrías controlar
a un Estados Unidos dividido, lleno de latinoamericanos que odian a Estados Unidos, llaman más a sus países de origen, lleno de activistas pro-Palestina o pro-Irán o pro cualquier otro régimen y que odian a Estados Unidos pero que están adentro. Entonces, divide y vencerás. Y es lo mismo que vemos en México y en otros países. Quiero comentarte, y como mexicana, en México por mucho tiempo se señalaba a Estados Unidos como racista, como esto y como aquello. Ahora que México ha tenido que experimentar el dolor de cabeza de la inmigración ilegal, comprenden los mexicanos que no sienten justo que ellos no tengan medicinas, y entonces, pero sí haya dinero para albergar a los inmigrantes indocumentados de otros países. Entonces, creo que es muy coherente lo que tú señalas. Cuando no hay una identidad, nos quieren hacer creer que el nacionalismo es malo, que el amar a tu nación es malo. Realmente no es malo. O sea, yo creo que cada quien tiene que tener su identidad y amar lo que tiene y aprender a amar y respetar a las naciones vecinas, pero no que no haya un control, no que no haya regulaciones como lo están tratando de hacer los globalistas. Ahora, hablando internamente, tú mencionaste la agenda LGBT y quiero que lo abordemos, y la fundación de George Soros, que ha recibido tanto dinero también del USAID. Internamente en Estados Unidos sí, se ha empujado esta agenda LGBT, se ha retirado los derechos parentales a padres que se oponen a la transición de sus hijos en estados como California, en estados como Minnesota, de donde era el ex candidato a vicepresidente demócrata Tim Walz. Hoy vemos que la ciudad de Massachusetts City se declara ciudad santuario para los transgénero. ¿Por qué esta agenda que parecería buena y simpatizante y de protección? Yo escuchaba a estos manifestantes transgénero decir en la reunión de Cabildo, por fin vamos a tener un lugar seguro para estar. Yo no lo entiendo realmente, Pablo, te lo digo. ¿A qué se están refiriendo? ¿A qué se están refiriendo? No creo yo que haya realmente una persecución, sino lo que hay es una resistencia de que no queremos que se ponga una agenda, especialmente en nuestros hijos y en los menores de edad, de una agenda tan peligrosa que finalmente beneficia a las farmacéuticas y que realmente no parece ser la solución para la situación de estas personas que no se identifican con el cuerpo que tienen. ¿Cómo lo ves? Mira, hay que entender que detrás de esto hay un negocio gigantesco, porque cuando tú a una persona vulnerable, estamos hablando de personas vulnerables, de niños vulnerables, de niños muchas veces con problemas muy graves familiares, problemas de abuso, problemas de abandono, que son las personas que en la psicología han sido señaladas como las víctimas siempre de la ideología de género, de esta confusión con su propia identidad. Cuando tú tienes un grupo social confundido, con psicopatologías graves de la propia identidad personal, es muy fácil imponerle una ideología que trate de justificar o entender su realidad psicológica. Y es ahí donde entran todos estos activistas que vienen a lavarle la cabeza a nuestros niños con cuestiones de la identidad de género, con cuestiones de la orientación sexual, con la libertad de poder autopercibirte de la manera que quieras y que te podemos transformar el cuerpo. Y ahí viene el negocio de las clínicas de reasignación de género, el negocio de la hormonización y bloqueadores hormonales, el negocio que es tan grande que hasta la misma Planned Parenthood, que históricamente se ha dedicado al aborto, ahora se dedican primeramente a este tipo de trabajos. Bueno, se dedicaban porque ahora Trump lo ha prohibido y ha hecho muy bien en prohibirlo, porque cuando Trump saca una ley ejecutiva, una orden ejecutiva por la cual se prohíben tratamientos hormonales en niños, bloqueadores hormonales, reasignaciones, operaciones de reasignación de género, intervenciones quirúrgicas, lo que está haciendo es defendiendo a estos niños vulnerables, defendiéndolos de castración química, defendiéndolos de tratamientos que son irreversibles, que producen un daño destructivo y del cual nunca jamás se van a poder recuperar. Estamos hablando de que estas personas que pasan por estos tratamientos se mueren generalmente a los 30, 36 años en promedio, porque llega un momento que el cuerpo dice basta por la cantidad de cánceres, la cantidad de problemas cerebrales, problemas cardiovasculares, problemas del desarrollo óseo. Estamos hablando de un crimen realmente que es una locura que se haya permitido en primer lugar. Hemos escuchado ¿Cómo testimonios. hemos caído tan bajo como sociedad? Claro, hemos escuchado testimonios de que es dolorosísimo, Pablo, incluso personas que están tomando hormonas
precisamente de que sienten dolor en las extremidades de su cuerpo. Es algo tristísimo, es algo terrible. Y de alguna manera esto parece encauzado también otra estrategia, otra forma de debilitar. Pareciera similar, o sea, quizá haya una conexión de alguna manera entre la inmigración ilegal y desordenada y esta agenda LGBT y la agenda abortista, y el común denominador de las tres es el globalismo, es la debilitación de nuestra sociedad para que pueda ser controlada. Totalmente, porque mira, totalmente. Una de las cosas que quiere hacer el globalismo es destruir todas las pertenencias, la pertenencia a tu país, el patriotismo, la inmigración ilegal obviamente que contribuye a eso, la pertenencia a una familia, la destrucción de la familia con la abolición de todas las leyes parentales y los derechos parentales, la destrucción del ser humano por medio de la ideología de género, porque cuando tenemos un niño que cae víctima de esta ideología, donde le imponen bloqueadores hormonales para básicamente frenar su desarrollo natural, para feminizar el cuerpo si es un varón, para masculinizar su cuerpo si es una nena, para, por medio de cirugías e intervenciones quirúrgicas, destruir para siempre ese cuerpo. Estamos destruyendo a una persona humana. Entonces, yo creo que es un ataque muy profundo a la familia, a la nación, al ser humano. Es una verdadera revolución antropológica y el globalismo necesita de eso porque de esa manera esa persona queda totalmente aislada y desprotegida y se convierte en una persona totalmente manipulable. Si hay algo que es muy común en todas estas personas que van a protestar, ya sea de Black Lives Matter, sea cuestiones LGBT, sean cuestiones de protestas por los ilegales, como veíamos el otros días, hay una característica común psicológica en todas esas personas y es que son profundamente manipulables. Se han vuelto manipulables. Ellos no quieren que pienses. Ellos quieren volverte lo más tonto posible porque así te pueden manejar como quieran. El peligro son las personas que piensan, el peligro son las personas que tienen una familia, porque cuando tú tienes una familia, tienes un papá, tienes una mamá, es un escudo que te protege ante todos estos ataques. Entonces el desmantelamiento y esa inclusión interna que veíamos recién, que hablábamos, no es solamente contra Estados Unidos, es contra la familia, es contra las instituciones de nuestra sociedad, es contra el individuo, la persona misma, es la destrucción de la educación. Es decir, en Estados Unidos ha habido un plan masivo para destruir absolutamente todo, todo, incluso las mismas iglesias. Veamos el ejemplo de esta obispo que predicó en la ceremonia de asunción de Trump, que fue una vergüenza mundial y se ha convertido en un meme esta mujer. Pero bueno, ahí vemos la destrucción incluso del cristianismo mismo para introducir toda esta ideología pervertida que quiere avanzar el globalismo a nivel mundial, simplemente para hacernos más manipulables y para que estas personas que realmente quieren ostentar el poder mundial, hacer su trabajo de una manera mucho más fácil. Pero bueno, Definitivamente. lo esperanzador de esto es que yo creo que el tiempo se les ha acabado. Trump les ha dicho basta y Trump está trabajando con un ritmo impresionante. Yo la verdad que jamás me hubiera imaginado lo que han sido estas 3 semanas. Nunca un presidente en la historia del mundo ha hecho tanto en 3 semanas como lo ha hecho Trump. ¿Pero por qué? Porque sabe que a esto hay que ponerle un freno de ya. No hay que decir esperemos que se pase eso. No, esto hay que ponerle un freno ya. Y lo mejor y la gran noticia, especialmente para quienes viven en Estados Unidos, es que lo está haciendo. Así es, definitivamente coincido contigo, Pablo. De verdad que te agradezco muchísimo cómo has puesto todos estos temas en perspectiva, porque muchas veces la gente escucha y lee los mismos titulares a través de la prensa que realmente no nos dice qué hay detrás de esos titulares. No ven el más allá de por qué se promueven estas agendas. Finalmente, como mujer, quiero decir que también como mujer y como mamá y como profesional, todas estas agendas tan populares que se promueven como cosas buenas, todas van encaminadas a eso, a una debilitación de la sociedad, a una deconstrucción de todas las instituciones, de la composición del ser humano como tal, de la fe, de todas las estructuras de nuestra sociedad como las hemos conocido hasta ahora, incluyendo el que se nos diga a las mujeres que debemos ser exitosas profesionalmente para que no tengamos hijos y familias, que es mejor un perro que tener un hijo, que es mejor abortar para que eso no te convierta en una fracasada y no se interponga entre tus metas profesionales. Por favor, mujeres, no caigamos en este tipo de retórica. Se puede lograr las dos cosas y sobre todo fortaleciendo el plan que Dios tiene para cada una de nosotros. Y creo que si queremos ser mujeres de influencia, la mayor influencia que una mujer puede tener
en el mundo es el legado que va a dejar a través de sus hijos. Eso va a permanecer aun cuando nosotros no estemos aquí. Pablo Muñoz, ha sido un gustazo tenerte con nosotros. Gracias de verdad por estar en este episodio de Karina Yapor First Talks. Muchas gracias, Karina, y gracias enormes también a todos los que nos han estado escuchando. Gracias. Gracias. Y por supuesto, los esperamos en el próximo episodio. Cuídense. Bendiciones.